Segundo bloque de este encuentro personal que estamos teniendo con el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Vicepresidente, nos habíamos quedado en ese momento, antes del viaje a México. ¿Qué es lo que motiva el viaje a México? ¿Cómo se da? Yo quería estudiar matemáticas. Ya. En los últimos años en colegio, en paralelo a mis lecturas de economía, de socialismo, de política y de filosofía, me agradó mucho las matemáticas. Ya. Hubo un padre holandés que tenía una gran habilidad para explicar y da la importancia del profesor para inclinar hacia una persona a un lado o otro lado. Sí. Y fue por él que yo quería estudiar matemáticas. En Cochabamba no había matemáticas. Ya. Y aquí había en La Paz la carrera recientemente abierta. Ajá. Y en eso se dio la oportunidad de que mi hermana, que trabajaba, como me veía que yo tenía mucho ímpetu de ese estudio, me dijo que ella podía financiarme el pasaje Ya. a México. Ujú. Agarré ese pasaje. La universidad estaba cerrada todavía porque vino el golpe de estado de García Mesa. Sí. Se cerró la universidad. Ajá. Hubo intervención, un interventor militar en la universidad. Es decir, no había decano, no había rector, lo que había era un interventor militar. Ya. Y había restricción y de las lecturas de los profesores y había el miedo de que desaparezcas. Yo no era perseguido, pero ¿Nunca participó en ninguna célula que lo pueda implicar en algo? Nada. solo iba a la universidad a buscar los libros, Ya. porque Luego ahí volvió. había unos libreros Sí. y especialmente venían los peruanos y traían libros del Perú Ah, ¿verdad? de socialismo. Ya. Entonces, cuando había el periodo democrático. Claro. Entonces, luego ya en matemáticas, para acabar el cuarto de secundaria o sexto de secundaria hoy, Sí. yo iba allí para ver qué estaban estudiando ya en universidad y ver los libros que utilizaban. Sí. Entonces, me incliné por las matemáticas, la familia me dice, ¿te podemos pagar el pasaje? Ajá. Y yo agarré, decidí irme. Había un familiar, una tía que vivía en México, Sí. y inicialmente nos quedamos en la casa de ella y luego salimos de la casa para vivir solos. Ya. Entonces allí, le digo honestamente, estaba en la fila de inscribirme, porque te inscribes y das un examen en el Estadio Azteca con 70,000 candidatos. Y yo estaba ahí viendo, no sabía si ingeniería electrónica, Ya. que también lleva mucha matemática, Sí. física, que lleva mucha matemática, o matemáticas puras. Claro, matemática pura. Estaba ahí faltando un metro antes de anotarme. Ya, Dije, matemáticas. matemáticas. Ya. Y estudié, di el examen en el Estadio Azteca. Aprobamos, entré a estudiar matemáticas. Y avancé los 3 primeros años, tres años, aunque adelanté yo materias. Sí. Pero en paralelo comencé a vincularme con la gente de El Salvador. Ya. En México había grupos de solidaridad con los guerrilleros de El Salvador, Exactamente. guerrilleros de Guatemala. Ajá. Había triunfado hace un par de años los nicaragüenses. Los sandinistas. Entonces era un ambiente muy, muy politizado y muy vinculado hacia la lucha armada. Entonces esa es otra de mi tercera fuente, Mire. mi acercamiento hacia estos grupos. Trabajamos con la guerrilla salvadoreña, visitamos El Salvador, nos hemos encontrado recientemente con viejos compañeros del Salvador. Wow. Claro, eran para nosotros casi como unos superhéroes, Claro. ¿no? Y ahora esos comandantes están de diputados, están de ministros. Entonces avanzamos en lo que se pudo, no acabamos la carrera, nos faltaron unas cuantas materias para acabar la carrera, porque decidimos con bolivianos regresar a Bolivia, ¿Con qué intención? con intención de armar una estructura política. Éramos todos jóvenes, teníamos 21 años, éramos 7 jóvenes, el mayor tenía 23, el resto éramos de 21 años. Mire. Pero creíamos de que la izquierda en Bolivia no estaba preparada para asumir los retos. Así pensábamos, así de jovencitos. Mire. Y decíamos que el camino de la revolución, del socialismo, del levantamiento indígena había que prepararlo. Ajá. Entonces nos regresamos a Bolivia. ¿Qué año retorna de Bolivia? Hemos regresado el año 85. El 85 vuelve. Yo viajo el 81. Ya. Entro a la universidad el 81 en agosto.
y me vengo a Bolivia en el año 85, en abril. Mire, usted no pudo votar el 80, se enteró que el 82 se recupera la democracia. Sí. ¿Por quién hubiera votado? ¿Hubiera votado por Marcelo Quiroga? ¿Hubiera votado por Hernán Siles? En verdad yo tenía posiciones más radicales. Ah. Sí. Y por eso que cuando regresamos a Bolivia, no nos vinculamos ni con el PC1, que era Partido Socialista, ni con el PC, ni con el POR, ni con el ELN, sino dijimos vamos a armar algo distinto. Y lo que traíamos era una vinculación intelectual, teórica, emotiva con el movimiento indígena. Bien. Y la izquierda no conocía el movimiento indígena. ¿Y en qué estaba, en qué estaba el movimiento indígena en esos años? Habían los partidos indianistas, Ya. el MITCA, había el Partido Indio. Ya. ¿Se llamaba así el Partido Indio? Partido Indio, el PI, que fue fundado por Fausto Reinaga. Ya. El MITCA, el MRTKL. El MITCA, claro, el MRTKL, sí. Y la izquierda no hablaba del mundo indígena. Para la izquierda, de entonces, MIT, PC1 y toda, POR, los indígenas eran pequeños burgueses. Y la revolución iban a ser los obreros. Ya. Nosotros regresamos en esta articulación del obrero, la visión marxista, y el mundo indígena, la versión indianista, y todo en medio de una lógica de lucha armada. Ajá. ¿Y ese es el terreno fértil para el nacimiento del EGTK? Claro, porque nosotros creíamos que muy pronto iba a darse que esta crisis de una UDP, de un gobierno de izquierda fallida, que manejaba muy mal la economía, que la gente el día de hoy compraba un refresco en 100 bolivianos y al día siguiente valía 220 y a fin de mes valía 1000, de una hiperinflación desbocada porque habíamos tenido unos izquierdistas ineptos para gobernar. Que eso iba a llevar a una arremetida de la derecha y que iba a haber un enfrentamiento. Así pensábamos. Esta izquierda reformista estaba fallando, la derecha va a arremeter contra la izquierda y va a tener que haber algún tipo de enfrentamiento. Entonces hay que prepararse para una lucha armada. Pues no una lucha armada de grupos, sino una lucha armada de masas. Los mineros hay que prepararse, por eso armamos células mineras clandestinas en las distintas minas, siglo XX, Catavi, Colquiri, Guanuni, Caracoles, Central Sud, Chorolque, Telamayo, porque había muchas minas, y armar células también clandestinas y armadas en el campo. Y comenzamos a ir a Omasuyos, los Andes, Ingavi, los Yungas, el Chapare, Norte Potosí, para armar grupos, para la inminencia de un levantamiento armado, no sabíamos cuándo. Pero los formaban desde la teoría. Claro, era una mezcla de teoría y práctica, Ángel. Es decir, había lecturas sobre el indianismo, sobre Tupac Katari, sobre Zárate Vilca, el manifiesto comunista también, el Estado y la Revolución de Lenin, y había entrenamiento. Hacíamos entrenamientos en la cordillera. Íbamos con 50, 100, 200 jóvenes del campo. Y ahí aprendían a usar armas, aprendían a usar dinamita, aprendían cierta táctica organizativa, la vida clandestina. Estábamos ahí en la cordillera 15 días y luego otra vez regresar a sus comunidades, otra vez meter otro grupo. Y había que viajar en esas veces, cada semana una mina por mina. Llegábamos a las 5 de la tarde, 6. ¿En ese proceso conoce a Felipe Quispe? Claro, ahí nos encontramos con Felipe. Felipe venía del MITCA, Movimiento Indio Tupac Katari. Él era un militante de ese partido. Nos encontramos, ambos muy frustrados por un indianismo que hablaba de la reivindicación indígena, pero que no hacía nada, y una izquierda que hablaba de la revolución, pero que tampoco hacía nada. Y encima, intelectualmente, era muy superficial. Entonces, ahí juntamos, él con mucha fuerza de su vivencia indianista, la impronta que tenía, y nosotros muy maravillados del encuentro con indígenas, pero con una concepción socialista. Y ahí fue un encuentro de mutuo respeto de las ideas de cada uno, no exigiéndonos que uno abandone al otro, sino que uno aprenda del otro, que los indianistas aprendan del marxismo
y que los marxistas aprendamos del indianismo. Claro. ¿Felipe Quispe hubiera podido ser Evo Morales? Sí, sí, porque fue la persona que simbólicamente más impactó discursivamente el año 2000, Ajá. 2001. El problema yo creo que de Felipe fue no tener la habilidad de articular, Sí. la habilidad de sumar. Era el líder, Sí, su discurso era fuerte, expresaba la época, claro. pero no tenía la capacidad de hacer política. Hacer política es articular, Sí. sumar, juntar, y eso sí lo tenía Evo. Vicepresidente, hoy vive con una suerte de democracia o con una suerte de Estado por la que ha valido la pena inclusive alzar las armas. Sí. La democracia entendida en tres acepciones, como participación de la gente. Ya. Cuando nosotros entrábamos a la política, había una sola mujer de pollera en el Parlamento. Doña La Remedios Loza. Comadre Remedios. En un país donde el 50% son indígenas, Claro. que tengas una sola persona indígena es indignante. Es casi un insulto. Eso sí. era lo que llamábamos entonces una caracracia, Ajá. o si tú quieres, una pigmentocracia. Ajá. Y eso criticamos, eso no es democracia. Ya. Democracia es que el pueblo, la gente que nos ve, la ama de casa, la comerciante, el transportista, el joven, participe en la decisión de la vida en común. Nos peleamos con esta democracia restringida, de pocos, de caras, digámoslo así, Sí. para buscar una democracia donde estemos todos, el cara y el no cara, Claro. el indígena y el obrero y el estudiante y el empresario, amplia. Democracia es también que llegue a tu bolsillo. Democracia es democratizar la economía, Redistribuirla. democratizar la riqueza, redistribuirla. No puede haber democracia sobre un mar de pobres. Eso no es democracia. Esa es una impostura de democracia. No pueden solamente servir para votar. Claro, eso es una democracia fosilizada. Entonces peleamos porque la riqueza se redistribuya. Y todo el periodo que nos tocó vivir a nosotros, llegando después de México, tenías lo contrario, Claro. una elitización de la democracia, de unas cuantas familias, de los Sí. partidos, y una concentración de la riqueza en extranjeros. Entonces tenías Es una verdad. democracia de nombre, pero sustancialmente lo que tenías ahí era un gobierno de pocos, no un gobierno del pueblo, y una riqueza para extranjeros. Claro. Y fue contra eso que nos hemos peleado, reivindicando la democracia como todos tenemos derecho, no importa tu apellido, no importa tu color de piel, no importa tu vestimenta, tienes derecho a ser autoridad. Y democracia que toque las puertas del bolsillo. Vicepresidente, me tengo que ir a un corte, pero no me puedo ir sin cerrar este tema porque ya el siguiente tiempo del programa lo vamos a dedicar a la coyuntura. Sus detractores lo llaman terrorista, las personas que acompañamos su trabajo pensamos y queremos pensar que es un revolucionario. ¿Cómo se siente más cómodo usted? Yo siempre he reivindicado mi pasado revolucionario. Soy un hombre que ha hecho lo que ha creído. Y me he sublevado contra los gobernantes, porque los he considerado que han hipotecado la soberanía, han engañado al pueblo, han destruido los bienes comunes. Y me metieron a la cárcel y me acusaron de 15 cosas, comenzando por alzamiento armado. Y yo reivindico eso, es parte de mi vida. Claro. Y me siento orgulloso de que un gobierno que estaba privatizando las refinerías me haya metido a la cárcel. Y cada vez que estoy cuando me preguntan, lo digo con orgullo, no lo escondo. Esa es mi raíz. Sí. Yo entré a la cárcel por defender al movimiento indígena. Entré a la cárcel por tener ideas socialistas. Y si tengo que volver a entrar a la cárcel por lo mismo, lo voy a hacer cantando. Porque me siento feliz de ser consecuente con lo que pienso. Sería un hipócrita si dijera una cosa y hiciera otra cosa de otra manera. Entonces, no importa el calificativo que me dé la derecha. No, eso no. De hecho, me sonrío cuando me dicen terrorista. Si es terrorismo defender a los indígenas, sí, soy terrorista. Si es terrorismo defender una patria digna donde ningún embajador diga quién es el comandante de las Fuerzas Armadas, Claro. pues sí, soy terrorista.
si es terrorismo hacer que el Estado preserve los recursos del país y no los entregue a extranjeros, sí soy terrorista. Claro. Y voy a seguirlo siendo porque considero que un país digno y democrático es soberano sobre sus recursos, es soberano sobre sus decisiones políticas y es soberano porque distribuye la riqueza. Así es. Vámonos a un corte. Enseguida volvemos con mucho más de esta conversación personal que estamos teniendo con el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.